Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Muchas personas se construyen prisiones mentales hechas de negatividad, quejas constantes y enfoque en lo que no pueden controlar. Sin obstante, el verdadero cambio raramente es cómodo o rápido. La historia que escribí nos recuerda que el amor verdadero a veces requiere decir no a dinámicas tóxicas, incluso cuando es doloroso. Jonathan Smith ese día de julio estaba en su casa pensando en las cárceles artificiales. Había llamado a su hijo y reflexionaba sobre sus palabras, siempre negativas, siempre cargadas de críticas hacia los demás, críticas por las hojas de los árboles que caen cerca de su coche y que considera sucias, por los compañeros de oficina que se quejan, por el jefe que no lo apoya, por su hermana egoísta, por el tráfico, por el precio de los alimentos que ha subido y por muchas otras cosas más. Lo peor, pensaba Jonathan, era que todo eso se repetía cada vez que su hijo lo llamaba por teléfono. Jonathan no se consideraba ni pesimista ni optimista. Se veía a sí mismo como un realista, alguien que procuraba centrarse en lo que realmente importaba, sin perder tiempo criticando aquello que no podía cambiar. Él veía la vida como un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, y esperaba que algún día su hijo también lo viera así. Pensaba en las cárceles que las personas construyen para sí mismas y en cómo se quedan atrapadas en ellas. Cárceles que los detienen, pero que podrían liberarlos si tan solo se atrevieran a abrir las puertas, cambiando sus pensamientos. Estas cárceles son reales en sus efectos, pero artificiales, porque las puertas están abiertas, simplemente la persona no se atreve o no sabe cómo salir. Esperaba que su hijo pudiera escapar de su propia prisión y reconocer que muchas de esas cosas son inevitables y que no tiene sentido quejarse por aquello que no se puede cambiar. Jonathan tenía paciencia con él. Escuchaba sus monólogos y de vez en cuando lanzaba una pregunta o comentario para romper la monotonía. Sabía, sin embargo, que no podía hacer mucho más. El cambio de actitud debía surgir del propio interesado. El primer paso era decirse a sí mismo, sí, tengo un problema, todo me molesta, quiero cambiar. Luego hacerlo con ayuda o por cuenta propia, no importa, pero cambiar. Decidió pedir la opinión de un amigo que había trabajado antes sobre muchos tipos de problemas con terapias. El día siguiente su hijo le llamó con nuevas quejas. El auto necesitaba limpieza, su agua de baño tenía una fuga. El vecino estuvo rudioso anoche, tenía mucho trabajo, su hermana se burló de su cabello, no le gustaba la falda de una coleja ni el color de su pelo. Jonathan al final dijo que debía irse y que tenía que ir de compras para terminar la lista interminable de las quejas de su hijo. Alzó sus hombros y llamó a su amigo. Cuando se encontró con su amigo Paul, le explicó la situación con detalles. Paul escuchó atentamente mientras Jonathan le describía la situación. Cuando terminó, se quedó pensativo por unos momentos antes de responder. Mira, Jonathan, comenzó Paul, lo que describes es muy común. He visto esto muchas veces en terapia. Tu hijo está atrapado en lo que llamamos un sesgo de negatividad. Su cerebro se ha entrenado para buscar y enfocarse automáticamente en lo que está mal. Jonathan asintió. Exactamente, es como si llevara lentes que solo le permiten ver los problemas. Es una buena analogía, continuó Paul, y lo más difícil es que él probablemente ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Para él simplemente está siendo realista o expresando sus preocupaciones legítimas. Paul se inclinó hacia adelante.
Aquí está el problema. Cada vez que tú lo escuchas pacientemente, sin desafiar este patrón, sin darte cuenta, lo estás reforzando. Él obtiene atención y validación por sus quejas, así que su cerebro aprende que esto funciona. ¿Entonces debería dejar de escucharlo?, preguntó Jonathan preocupado. No exactamente, pero necesitas cambiar tu enfoque. En lugar de ser un receptor pasivo, podrías convertirte en un interruptor de patrones. Cuando empiece con las quejas, podrías preguntarle: ¿y qué fue lo mejor de tu día? ¿O hay algo que hayas hecho para solucionar ese problema del auto? Paul continuó: también podrías establecer límites amorosos, algo como: hijo, te amo, pero noto que nuestras conversaciones siempre giran en torno a problemas. Me gustaría que dediquemos los primeros 10 minutos a hablar de cosas positivas o neutras y luego, si quieres, podemos hablar de un problema específico y cómo solucionarlo. Jonathan reflexionó. ¿Crees que funcionaría? Puede que al principio se resista, incluso podría enojarse, pero recuerda, cambiar un patrón de décadas no es fácil ni rápido. Lo importante es que seas consistente y compasivo, pero firme. Jonathan decidió implementar los consejos de Paul gradualmente. La primera oportunidad llegó 3 días después, cuando su hijo llamó como de costumbre. Papá, no te imaginas el día que tuve. Primero el café de la oficina sabía horrible. Luego mi jefe me asignó un proyecto con una fecha límite ridícula y para colmo... Espera un momento, interrumpió Jonathan suavemente. Antes de hablar de los problemas, cuéntame algo bueno que te haya pasado hoy, aunque sea pequeño. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. ¿Algo bueno? Papá, te estoy contando que tuve un día terrible. Lo entiendo, pero seguramente algo positivo ocurrió. ¿Almorzaste algo rico? ¿Algún compañero te ayudó con algo? Su hijo suspiró con irritación. No sé, supongo que el sándwich del almuerzo estaba decente, pero eso no cambia que... Y volvió a lanzarse en su espiral de quejas. Jonathan intentó redirigir la conversación 2 veces más, pero su hijo parecía magnéticamente atraído hacia los problemas. Los siguientes intentos no fueron mucho mejores. Cuando Jonathan estableció el límite de 10 minutos para cosas positivas, su hijo se molestó. ¿Ahora no puedo ni hablar con mi propio padre sin que me pongas reglas? Ya bastante tengo con el estrés del trabajo. Durante las siguientes semanas, Jonathan persistió, pero los resultados fueron desalentadores. Su hijo comenzó a llamar menos frecuentemente y cuando lo hacía las conversaciones se volvían tensas. Una vez incluso colgó cuando Jonathan sugirió que buscara una perspectiva diferente sobre un problema con su hermana. Jonathan volvió a reunirse con Paul, desanimado. Creo que lo estoy empeorando, confesó. Ahora apenas me llama y cuando lo hace se enoja conmigo. Tal vez debería volver a solo escucharlo. Paul negó con la cabeza. Jonathan, esto es exactamente lo que esperaba que pasara. Cuando intentas cambiar una dinámica establecida de años, la otra persona va a resistirse. Es como si le quitaras una muleta emocional. Pero estoy perdiendo la relación con mi hijo. O tal vez estás perdiendo una relación tóxica y abriendo espacio para una saludable. Paul hizo una pausa. El cambio real toma tiempo, a veces meses, incluso años, y no hay garantías. Jonathan suspiró. Entonces, ¿qué hago? Mantienes tu posición con amor, pero sin expectativas. Sigues siendo consistente, pero no esperes que él cambie. El cambio tiene que venir de él. Tu trabajo es dejar de ser su depósito de negatividad, no curarlo.
Pasaron varios meses. Hubo periodos donde su hijo no llamó por semanas. Jonathan luchó con la culpa y la tentación de volver a sus viejos patrones. Gradualmente las llamadas se reanudaron, pero eran más cortas y menos frecuentes. Un año después, algo pequeño pero significativo ocurrió. Su hijo llamó y sin que Jonathan se lo pidiera, mencionó espontáneamente algo positivo sobre su día antes de comenzar con una queja. Fue un momento pequeño, pero Jonathan reconoció el progreso. El problema no se solucionó completamente. Su hijo siguió siendo fundamentalmente una persona que tendía hacia la negatividad. Pero la dinámica cambió. Jonathan ya no era su receptor automático de frustraciones y ocasionalmente, solo ocasionalmente, su hijo mostraba destellos de una perspectiva más equilibrada. Jonathan aprendió que a veces el éxito no se mide por transformar completamente a otra persona, sino por negarse a ser arrastrado hacia su patrón destructivo, manteniendo la puerta abierta para cuando la otra persona esté lista para cambiar por sí misma. Los patrones de décadas no cambian en semanas o meses. Jonathan se dio cuenta que el cambio real requiere años de consistencia sin garantías de resultados. El verdadero cambio raramente es cómodo o rápido. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos. Además, si quieres, puedes comprar mi libro de historias en español. Contiene más de 90 historias que escribí durante el año pasado y este año. El enlace se encuentra en la descripción.